En la República Dominicana, los temas relacionados a los derechos fundamentales o sobre derechos humanos están plasmados en la Constitución Dominicana. Artículo 68 de la Constitución Dominicana, garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través de los mecanismos de tutela y protección que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley dominicana. Pero además, en la República Dominicana tenemos lo relativo al Tribunal Constitucional, que establece entonces, en fin, lo que es el Tribunal Constitucional. Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía entonces de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. A propósito del tema y del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, ¿qué es el control constitucional? Lo conoceremos con esta importante entrevista. Existen bases, digamos, de control de constitucionalidad concentrado en nuestra América. Esto es algo que se conoce poco, pero ahí están los textos y vamos a hablar un poco de este contexto. De tal suerte que también en el año pasado, dentro del constitucionalismo, pasó desapercibido algo que creo que es fundamental. Los 400 años de la primera vez que un juez controla las leyes del Parlamento. Me refiero al Bonham Case, al famosísimo caso del doctor Thomas Bonham, donde Edward Cook, como saben, el juez más importante de Inglaterra o de la historia de Inglaterra, dejó de aplicar una ley del Parlamento por ir en contra del common law. O sea, ahí inicia, digamos, lo que después se convertiría en el control judicial de las leyes, y que esto es muy importante para lo que ahora se discute en América Latina como el control de convencionalidad de las leyes. Entonces, 1610, sabemos nosotros la historia, donde luego esta doctrina pasa a las colonias inglesas, y antes de 1803, de ese célebre Marbury versus Madison, antes hay por lo menos 20 y tantos casos donde tribunales de apelación de los Estados Unidos ya desaplicaban leyes antes de 1803. O sea, es el paradigma, pero existen, y ahí están documentados estos casos, que no hacen otra cosa, a pesar de que hay una teoría reciente de Fernando Rey, de aquí de España, donde dice que no influyó en lo absoluto. La doctrina mayoritaria considera que la doctrina de Cook realmente fue la determinante para el establecimiento del control judicial de las leyes en los Estados Unidos, la Judicial Review of Legislation, que ha sido el paradigma, digamos, del constitucionalismo, o tan siquiera del control judicial de las leyes a partir de nuestra etapa. Y bueno, ¿por qué estoy comentando todo esto, no? Porque precisamente este caso, o la técnica, porque además no está previsto como tal en la Constitución de los Estados Unidos, es una técnica de los jueces, hasta la fecha es una técnica de desaplicación de la ley al caso concreto, que tuvo un gran impacto en toda América Latina, a tal grado que no hubo un solo país de América Latina que no siguiera el sistema llamado americano o difuso, donde cualquier juez deja de aplicar una ley
o puede dejar de aplicar una ley al caso concreto cuando es contraria a la Constitución. Todos los países, incluso en aquellos donde no se sigue propiamente el control difuso, por ejemplo en México, existe un control semidifuso, porque todos los jueces federales lo pueden hacer, no los jueces locales. Pero tenemos una disposición constitucional que lo permite, es decir, ha sido una interpretación constitucional lo que lo ha prohibido. De tal suerte que todos los países, y estoy hablando todos, tuvieron un influjo directo de este paradigma del control difuso. Esto quiero dejarlo asentado porque vamos a ver que en los últimos 4 años estamos regresando a este control difuso, pero con un nuevo paradigma de convencionalidad. Bueno, y esto yo creo que es muy importante porque este principio de supremacía constitucional, esta técnica de dejar de aplicar una ley al caso concreto, se fue adoptando progresivamente por nuestros países de América Latina con ciertas características que le fueron dando una aportación original, digamos, al control constitucional. Y una de ellas, sin lugar a dudas, pues es el paradigma del amparo. El amparo nace históricamente en México, dirían los yucatecos en Yucatán, ¿no? Hubo una etapa en la historia de México que no estaba unida a México, o que trataron de independizarse, pero lo cierto es que ahí nace históricamente, o sea, es en la Constitución del Estado de Yucatán. Los que han ido a Cancún, pues está a 3 horas, ¿no? Mérida, donde Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, un filósofo, no jurista, no era abogado, es el padre del juicio de amparo, es el que tuvo la chispa de consagrar en un texto supremo esta garantía, ya no como una técnica de los jueces, sino como una garantía constitucional. Entonces es en la Constitución del Estado de Yucatán el primer texto constitucional a nivel mundial que establece esta garantía. Esto, por supuesto, con un gran influjo de la Judicial Review of Legislation, sobre todo por una obra, Alexis de Tocqueville, que fue traducida unos años antes al español, en 1837, y fue así como don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá puede leer en esta obra cómo se estaba realizando este control judicial de las leyes y se le ocurre plasmarlo a nivel constitucional. Se han encontrado demandas, pero no sentencias en esta primera época. Llevo años buscándolas, tengo indicios de que hubo sentencias, no las he encontrado, ahí se las encargo si llega aquí, si se encuentra en una botellita aquí en la playa y ven 1841, 42, Yucatán, ahí me hablan, por favor. Llevo años buscando esa sentencia que la llevo rastreando desde hace mucho tiempo. En 1847 se federalizó, o sea, se nacionalizó. Y en 1849 se dicta la primera sentencia que hasta el momento se tiene registro. Y esto sucedió en San Luis Potosí por un suplente, Pedro Sámano, un suplente del juez federal, pero de una manera muy importante. No había ley secundaria y aplicó de manera directa la Constitución. O sea, aplicó de manera directa el artículo 25 que establecía el amparo para otorgar la protección, es decir, para combatir una orden de destierro del gobernador de San Luis Potosí. Y así se establece en una hoja, es un documento muy importante porque ya se establece, digamos, la calidad de norma jurídica a la Constitución. Lo que ahora se dice como una gran revolución de la segunda mitad del siglo XX, pues en 1849 este humilde juez suplente, Pedro Sámano, aplicó de manera directa, sin ley reglamentaria, la Constitución para otorgar la primera sentencia de amparo que se tiene registro. Por supuesto que el propio amparo tiene una tradición que ya venía con los 300 siglos, ¿no? Por el derecho indiano, donde cuando se establecieron las audiencias de México, de Lima, ya se otorgaron reales amparos. La propia palabra amparo
viene de las 7 partidas, los amparamientos y especialmente de los procesos forales aragoneses, donde ya el Justicia Mayor del Reino de Aragón amparaba contra fuero, luego los lugartenientes, hasta que desaparece esta figura. Juan de Lanuza, ¿no?, es el último Justicia Mayor del Reino de Aragón, que hasta la fecha le siguen haciendo anualmente por un crimen de Estado. Desaparece esta hermosísima figura, pero lo importante es que así pasa con esa terminología de protección, de sinónimo de protección al derecho indiano, y así con esta tradición es probablemente que se recoge por don Manuel Crescencio García Rejón, luego se nacionalizó y luego se dictó la primera sentencia. Y ahí inicia un proceso muy interesante, digamos, de expansión de esta figura, que hoy la justicia constitucional, por lo menos en los países latinoamericanos, no se puede entender. O sea, la historia del control de constitucionalidad en América Latina en gran parte ha sido la historia del juicio de amparo. De tal suerte que en la segunda mitad del siglo XIX se fue expandiendo primero en los países de Centroamérica. Y curiosamente con la fórmula que luego, el amparo mexicano nació para la protección de los derechos fundamentales, que ahora se habla aquí de la objetivación del amparo y en muchos otros países, ¿no? El origen es protección de derechos fundamentales, derechos subjetivos. Luego fue, digamos, evolucionando o involucionando, dicen algunos. Pero lo cierto es que sigue siendo hasta la fecha un mecanismo para proteger derechos fundamentales. Pasa a Centroamérica incluso como una acción directa de inconstitucionalidad. O sea, ahí empieza un poco a desvirtuarse la propia naturaleza del juicio de amparo, y durante el siglo XX se fue expandiendo progresivamente a través de oleadas. Diversos países lo van aceptando, y en la actualidad todos los países de América Latina o de Iberoamérica, para incluir también Andorra, España, Portugal es el único que no lo tiene, y Cuba, pero de ahí en fuera todos los países lo tienen como acción de amparo, juicio de amparo, proceso de amparo o recurso de amparo. Por supuesto que la madre del amparo es el habeas corpus, que ya existía. No vamos a hablar, por supuesto, del homine libero exhibendo, desde el derecho romano y la figura incluso de los procesos forales aragoneses, que también existía la manifestación de persona, pero esta figura ya pasa también como una garantía constitucional junto al amparo, a nivel constitucional. Antes del amparo, a través del habeas corpus, que nada más protegía la vida y la integridad personal, sirvió el habeas corpus para proteger otros derechos, sobre todo en Perú, en Brasil se fue expandiendo, pero con la creación del amparo, entonces ya el habeas corpus se volvió a su contexto original y el amparo protege la gran mayoría de los derechos. En los últimos años, por supuesto, ya se consolidó o se está consolidando el habeas data, ya como una figura. Estas son las 3 figuras principales que existen en los países latinoamericanos: habeas corpus, amparo y habeas data. De tal suerte que yo creo que el amparo es una de las grandes aportaciones del control constitucional al mundo. O sea, se expandió en América, luego pasó a Europa, ¿no?, a España, en la Segunda República Española, a Suiza, a Alemania, y de ahí se fue expandiendo a otros países de Europa y por supuesto también a Asia, África, y lo que es más importante, como vamos a ver más adelante, es cómo se internacionalizó. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poco para después. Pero aparte, digamos, de esta aportación, con el gran impacto de Kelsen y del desarrollo, por supuesto, de los tribunales constitucionales, empieza esta mixtura o hibridación o combinación de los 2 sistemas clásicos. Y el primer país, curiosamente, que recoge una especie de tribunal constitucional es Cuba. En la Constitución de La Habana de 1940 crea un tribunal de garantías constitucionales y sociales dentro del Poder Judicial. Es digamos, el primer experimento, ¿no?, que se da.
Luego vino Ecuador en 1945, que también crea un Tribunal de Garantías Constitucionales. Fíjense cómo recoge la terminología del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República Española, ¿no? Hubo un influjo directo en la denominación, no en sus funciones, pero sí en la denominación, aunque Ecuador realmente era un órgano político, no decidía, más bien proponía al Congreso la inconstitucionalidad, o sea, no lo hacía directamente. Por eso muchos autores consideran que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de 1965 es el primer tribunal constitucional formal y materialmente hablando. Luego en Colombia también se crea una sala constitucional, que aquí comienza una de las grandes tendencias o una característica de las magistraturas constitucionales latinoamericanas, es la creación de las salas constitucionales, y aquí empieza con Colombia. Digamos, si pudiéramos sintetizar cómo está actualmente, no los tribunales constitucionales, yo prefiero llamarles las magistraturas constitucionales, tendríamos 4 modelos en América Latina. Un primer modelo es el de corte kelseniano, tribunales constitucionales fuera de los 3 poderes tradicionales, extrapoder, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y República Dominicana. Recientemente la nueva Constitución de República Dominicana crea un tribunal constitucional que, por cierto, no se ha instalado, no se ha nombrado, ya pasó un año, pues de enero de 2010, se decía que al año debería estar funcionando el Tribunal Constitucional, ya estamos a junio, año y medio después, y todavía no puede nombrar, no se puede integrar este Tribunal Constitucional. Pero bueno, ya son 6, 7 países que tienen, digamos, un Tribunal Constitucional extrapoder, muy semejante a los que existen en Europa. Un segundo modelo que está tendiendo a desaparecer son aquellos tribunales o cortes constitucionales que están dentro del Poder Judicial. Había algunos casos, solamente queda uno, Colombia, pero es un caso paradigmático porque la Corte Constitucional de Colombia es una de las más importantes, diría, para el mundo latinoamericano. Pero es el único caso, antes también estaba Bolivia, pero con la nueva Constitución de 2008 ya es un órgano extrapoder. Así como en Alemania, que está también dentro del Poder Judicial, bueno, allá tenemos Colombia, que está dentro de la rama judicial. Un tercer modelo, que ese, podríamos decirlo, es o se ha catalogado como el modelo latinoamericano, es la creación, y esta es una tendencia muy fuerte, la creación de salas constitucionales. Así como una sala civil, penal, laboral, se han creado salas constitucionales. El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, y en los últimos 10 años en México, en las entidades federativas, ya existen 6 salas constitucionales. Hay un tribunal constitucional, por cierto, en una entidad federativa mexicana, en Chiapas, pero aquí salas constitucionales es una, digamos, tendencia que se advierte con claridad en los últimos años, y por eso algunos autores le llaman el modelo de Latinoamérica. Aunque en realidad no es el modelo, porque vemos que hay diversos tipos de magistratura constitucional. Y el cuarto, digamos, tipo de magistratura constitucional son aquellos países que no han optado por crear un tribunal constitucional ni una sala constitucional, sino que han ido transformando sus cortes supremas o supremas cortes, algunos países se llaman supremas cortes, otros cortes supremas, en tribunales constitucionales desde una perspectiva material. No se llaman así, pero reciben el influjo de las principales características de los tribunales constitucionales. Para Adolfo Gil ha sido una honra que nos hayan dado seguimiento y nos hayan aceptado en sus casas en este importante programa Saber Derecho por Ucatesi Televisión, primer canal universitario.